Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci, estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación. En este episodio pusimos nuevamente nuestra mirada en el campo, por eso hablaremos hoy sobre la nueva realidad de la caficultura y para eso nos reunimos con Diana Gómez. Ella es una ingeniera agrónoma colombiana que actualmente reside en México y allí desarrolla su trabajo con productores. Me gustaría contarles también que algunos de los fragmentos que van a escuchar durante la conversación hacen parte de uno de nuestros conversatorios que tuvimos en Discord con la comunidad y también escucharemos a Paula, que viene con algunas preguntas. Ella es quien nos acompañó en el episodio número 19, donde hablamos de la recolección. Como hemos discutido en otras conversaciones, para tener un café con calidad que sea sostenible en el tiempo, es necesario tener un contexto amplio de lo que eso implica y precisamente a nuestro buzón últimamente han llegado diferentes comentarios de parte de ustedes los productores y de los miembros de nuestra comunidad expresando su inquietud a cómo entender los efectos del cambio climático y cómo poder estar preparados, sobre todo en estas épocas de sequías prolongadas y de lluvias extremas. Por eso quería darle la bienvenida a Diana, que además es una de nuestras exalumnas del campamento número 6. Así que Diana, bienvenida. Muchas gracias por conectarse en esta oportunidad. Muchas gracias, Franci, Lucía y todos mis compañeros que veo. Pues es un honor y un gusto poder estar acá, acompañar, compartir, que podamos compartir conocimiento. Creo que es muy valioso pues para seguir creciendo en café. Y nada, con mucho gusto aquí a la orden en lo que pueda compartir y aportar. Bueno, pues para comenzar, yo soy pues, ingeniera agrónoma de Colombia. Estudié agronomía en Colombia, que es bien diferente a lo que podemos encontrar hacia de Centroamérica, hacia arriba, o hacia el sur, en países donde hay estaciones. Y pues claro, la agronomía que aprendí pues es aplicada al trópico. Y bueno, pues para ya como entrar un poco en esto del cambio climático, yo quiero hacer como claridad en dos términos. Una cosa es el cambio climático y otra cosa es la variabilidad climática, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambio climático, hablamos como de los cambios en el clima, pero a largo plazo y que la mayoría de veces están dados por las influencias humanas. Por ejemplo, las deforestaciones, los gases invernadero, todo esto es un aumento o un cambio en la variabilidad climática, pero a largo plazo, ¿sí? Y la variabilidad climática es cuando empieza a cambiar el clima, pero en la zona específica, ¿no? Entonces, les decía, en México, en donde estoy, el invierno se caracteriza por ser muy seco y muy frío. Cosa diferente que está pasando, que ahora es muy caluroso y con lluvia, ¿no? Entonces, ahí hablamos de variabilidad climática. Entonces, la variabilidad, y lo que hace el cambio climático es que esa variabilidad climática se sienta más fuerte, ¿no? Entonces, vienen lluvias muy fuertes, vienen oleadas de calor muy fuertes, muy intensas, eh, heladas fuertes en muchas zonas donde tal vez no habían. Entonces, eso. Bueno, Diana, ¿nos puedes compartir un poco de los retos específicamente en tu zona? ¿Nos puedes contar un poquito de tu zona en México? Bueno, la capicultura acá está enfocada en toda la cordillera, en toda la Sierra Madre. Hay algunas zonas donde se siembra robusta porque es muy bajo, otras zonas donde se siembra arábica pues porque ya hay montaña y hay altura. Donde yo trabajo, hay principalmente productores que están a 1200 hasta 1800 metros. Y todas las variedades que siembran ellos en los Altos de Chiapas son tradicionales, borbones, típicas, caturras. Hasta hace poco están introduciendo nuevas variedades como marsellesa, garnica, que son pues, unas variedades de buen perfil de tasa y de resistencia a roya.
de los retos importantes que vemos aquí con esto de la variabilidad climática y que lo he observado desde el año pasado hasta este, que ha sido como muy fuerte y que siempre hago como esta mención de esto porque así ha sido como muy intenso, es el fenómeno del niño. Llega el año pasado, bueno, ya casi va a cumplir 2 años de estar presente. El fenómeno del niño es este calentamiento o la oscilación de la temperatura del Pacífico y aumenta la temperatura y además reduce la cantidad de lluvia que debería haber, ¿no? Entonces, el año pasado teníamos registros de lluvias de 2.000 a 3.000 milímetros en el año y al final terminamos con 900, 800. Entonces, para el café es como muy, muy preocupante, ¿no? Adicional a esto, el año pasado empieza a haber lluvias muy desuniformes en el tiempo que debería haber llovido, empieza a ser muy desuniforme la lluvia, entonces debió llover en mayo, junio, julio, y entonces eso hizo que las lluvias llegaran casi a mitad de junio y la floración, por lo tanto, se retrasa y ya cuando llega el momento de donde necesita volver a tener agua las plantas para poder llenar esos granos de café, pues había muy poquita o no llegó en muchas zonas. Entonces hace que no se cuajen los granos, que no se llenen, que la calidad empiece a disminuir, a bajar. Y este aumento de temperatura además hizo que en otras zonas aumentara bueno, más bien que se adelantara la cantidad de granos maduros, ¿no? Entonces llevamos 1 año y medio con este problema y este año, pues las estadísticas dicen, oye, los pronósticos, perdón, dicen, seguimos con este tema del fenómeno del niño, vamos a entrar en un periodo neutro, se supone que debería ser un año neutro, porque así es como era en el pasado. Entonces va a durar ese año, ese supuesto año neutro va a durar 2 meses, de abril a junio, y en junio la probabilidad de que venga niña es del 62%. Por ejemplo, ahora la preocupación es, en junio vamos a empezar a tener mucha lluvia, que es la niña. Entonces digo, ok, vienen todos los problemas de roya, vienen todos los problemas de si va a haber mucha lluvia, pues los granos posiblemente no se van a cuajar, va a haber mucha nubosidad, entonces la maduración puede ser todo un tema. eh, y bueno, estas son las preocupaciones que vienen al futuro. Yo siempre les cuento que aquí en la región donde estoy ha sido tan crítico visualmente porque en una sola planta pues podemos ver granos maduros, verdes y la flor en una misma rama y eso revela como ese estrés en el que las plantas están sometidas, pero eso genera más allá otra problemática que es en el tema de recolección, pues ya no es tan fácil como programar las jornadas de recolección porque los granos ya no maduran al mismo ritmo y eso incrementa los jornales o los días de trabajo a hacer más pases para recolectar los granos porque pues económicamente y en el tema de pagar salarios pues no es tan rentable. Es algo que pues es como una nueva adaptación y una búsqueda de soluciones que se vive ahora. Y sí, es una de las cosas que vienen como en preocupación. Empezando, tú dices, bueno, pues ponemos más gente, metemos más gente a los cafetales y que recolecten y que hagan varios pases, pero se vuelve un tema también porque ya no hay tanta mano de obra. El precio del café a veces no da para recolectar esto, las maduraciones vienen pues como muy disparejas. Mm, Yo, por ejemplo, hoy veía en unos cafetales, pues sí hay granos maduros, algunos verdes y las florecitas. Y aquí no debería darse eso. O sea, en Colombia es más común tener este tipo de situaciones, pero aquí era común de que todo floreara como al mismo momento por el tema de las estaciones. Pero ahorita ya encontrar flores con granos todavía que no han madurado, pues eso se debe a estas variabilidades de clima y de lluvias que no se esperan en estos momentos. Pues uno podría empezar a pensar en varias cosas. Por ejemplo, hay frutales en los cuales se hace la poda de flores, que es algo que quiero empezar a probar en algunos cafetales, porque, por ejemplo, en el durazno o en no recuerdo otra fruta, donde cuando el árbol empieza a florear a destiempo, le quitan las flores para obligarlo a que espere, ¿no?
y esperar a que llueva para que sí ahí tengas pues la mayor cantidad de frutos o pues como al tiempo, como concentrado. Eso podría ser una estrategia. En café nunca se ha hecho eso porque no teníamos la necesidad, pero quizás podría ser como una buena opción verlo como se hace en otras plantas frutales, ¿no? Eso te quería preguntar porque hay muchas, o sea, tú trabajas con muchos productores y puedes ver los diferentes escenarios y diferentes condiciones y creo que también, como dices, podemos ver a Colombia como un ejemplo porque es un país que ya está acostumbrado a tener café todo el año y tener esas diferentes niveles de maduración en el grano. Creo que por lo tanto Colombia lo maneja por tener más pasos a la finca y seguir yendo muchas veces, que tal vez no es rentable a otras fincas, pero tal vez hay otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, yo sé que no es común tener riego en una finca de café, pero por ejemplo en el Ujú. vino es una manera de forzar esa floración al mismo tiempo, que todo venga al mismo tiempo, es darle agua a un tiempo exacto como al viñedo. Entonces no sé si hay otros trucos que podemos trabajar, como quitar las flores o dar agua a un tiempo exacto. Sí, sí, Lucía, justo eso también es una práctica que hacen las fincas que tienen cultivos planos, ¿no? También, porque si pensamos en cultivos de montaña, pues tendríamos que ver la inversión para poner un sistema de riego quizás que no sea tan agresivo para el suelo. eh, pero sí lo hacen, por ejemplo, en Costa Rica hay una finca que también trabaja con nosotros y él justo hace eso, pone agua en determinado momento para que todo su cafetal floree. Y esto lo hace como práctica común, ¿no? Ahorita le floreció anticipado por estos cambios climáticos y le floreció en diciembre. Y dice, pues tengo el agua, tengo el sistema de riego, voy a salvar la producción. Entonces no quita las flores, las deja y le deja, pues le pone agua cuando sea el momento de llenar el fruto. Em, si el productor puede poner agua y está dentro de sus medios económicos y también bien asesorado para que no vaya a poner como, no sé, una manguera que riegue todo el suelo y es en montaña hacia abajo, entonces se llevó también el suelo. Sí debe estar bien asesorado, pero es una muy buena práctica también para salvar esas flores o ayudar a equilibrar la, la floración. ¿Y hay un rol en la sombra como los otros cultivos que podemos poner entre las filas de café? Mira, la sombra juega un papel importante, pero en esto del tema de la floración yo no lo veo como lo primero que tenemos que actuar. La sombra genera un microclima ideal para la planta de café, ayuda a que los cambios de temperatura no sean abruptos, pero por ejemplo, si estás en una zona alta donde hay mucha nubosidad, la cobertura arbórea o la cantidad de árboles que tienes en ese lugar debe ser un poco bajo, a diferencia de una zona baja, ¿no? La sombra aquí para el tema de la floración, sí ayuda mucho a resguardar el café, o como la temperatura interna del sistema de cultivo y además del suelo, ¿no? Para que no se caliente el suelo, para que no se vaya, no se evapore tan rápido el agua, para que retenga agua. Inclusive hay plantas que retienen agua en el suelo que va a ayudar a sostener esa agua. Otros árboles que ayudan a la infiltración para que no se lave el suelo, entonces que vaya infiltrando mejor el agua. Eh, pero, pero, pero pues sí, es como todo integrado, ¿no? Ana, ¿podrías mencionarnos qué variedades has podido introducir y que digamos sí hayas tenido un éxito en las condiciones climáticas en las que estás? Hay dos cosas. El primero es que el productor quiere quitarse la roya el problema, ¿no? Fácil. Entonces, por favor, variedades resistentes y que den alto rendimiento. Yo a los productores les digo, bueno, ¿cuál es su objetivo realmente? Vender volumen, vender calidad, cuidar el suelo, o sea, ¿cuál es el objetivo principal, no? Entonces, aquí las variedades tradicionales, Borbón, Caturra, típica, que son súper sensibles a roya. Empezaron a introducir esta marsellesa, que es una variedad resistente a roya, está adaptada, que viene de Nicaragua, que da muy buen perfil en taza, da muy buen rendimiento.
Y dice que en el catálogo que compartí la vez pasada con algunos de mis compañeros, el del World Coffee Research, ahí dice pues las características de cada variedad, ¿no? Entonces los productores deberían conocer esto, ¿no? Entonces es un catálogo de muchas variedades, de las que están resistentes, de las que todavía no conocemos o no han llegado pues a nuestras manos, que podemos ir explorando, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una siembra de un café que se llama Mibirisi, que viene de Ruanda, y dice que es tolerante a la sequía. Entonces yo digo, en una parcela donde un productor no tiene muchos árboles o donde las condiciones de suelo son muy secas, esa podría ser una buena variedad. Me parece atípica, va a ser sensible a la roya, va a tener más o menos de rendimiento, pero pues, es tolerante a la sequía. Por ejemplo, otra variedad que es tolerante a la sequía es el SL28, entonces ese podría ser otra buena opción para esos productores que tienen condiciones extremas de sequía y que lo han visto ahorita en sus parcelas. ¿Qué otra? Por ejemplo, hay otra que se llama Obatá. Esa es de tardía maduración. Entonces eso ayudaría en zonas donde llueve mucho, que no se madura muy rápido el grano y que necesitan pasar después a recoger esos granos. Entonces esas podrían ser. De las que hemos manejado acá, solamente esas Marsellesa, Garnica son las que pues, más comúnmente usan los productores. Y una cosa también importante es, a veces le entregamos semillas a los productores catimores que son resistentes a roya, pero los productores no saben cómo atenderla. Los catimores son muy exigentes en insumos, en abonos químicos o en grandes cantidades de esto, porque su rendimiento es alto, entonces necesita bastante comida a la planta y entonces cuando no se entrega toda la información completa a los productores, pues les pasó mucho a los productores con los que trabajo. Recibieron semillas de catimores, los sembraron y me dijeron, no, pues a los 2, 3 años murieron porque no se adaptaron. Ellos dicen no se adaptaron, pero seguramente era eso, la exigencia de la planta por tener abono, pues hizo que se murieran, que no se adaptaran bien en esa zona. Quería preguntarle si ustedes tienen como ese banco genético o cómo manejan ese tema para garantizar que las variedades sí son las reales. Sí, actualmente tenemos un jardín de variedades que no tenemos análisis genético de ellas, los estamos evaluando en campo con sus características físicas, pero adquirimos una semilla del banco de germoplasma del CATIE. Cualquier persona puede comprar, puede acceder a eso. Es un poco de trámite y tener paciencia y el tema de la importación, pero logras la certeza de ese banco, ¿no? Tienen un catálogo inmenso de variedades de café, de robusta y de arábica, y además de cacao, por si a alguien le interesa también cacao. Entonces, adquirimos ahí unas semillas de banco de germoplasma, ahorita las tenemos en vivero y acabamos de mandar a hacer el análisis genético en Francia, en un laboratorio. Y muchas de las variedades del catie sí resultaron ser las que nos dijeron en el catie. Entonces, y tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de recibir una semilla del Bush Bush de Colombia y en el análisis genético pues no sale tan cercano al Bush Bush, sino como a un etíope, pero no es exactamente eso. Entonces, sé que es muy costoso hacer el análisis genético, eh, que no se lo debemos dejar a todas las, pues sí, si un productor lo quiere hacer, maravilloso. Los geishas, hay un montón de geishas en el mundo que realmente no son geishas, ¿no? O sea, es una línea etíope, sí, pero no son. Entonces, y se están regando por todo lado y entonces fulanito me regaló un poquito de semilla y el otro así, y pues de todas maneras en el arábica hay un retrocruzamiento o una segregación, entonces por eso no podemos encontrar pues como el 100% de la probabilidad, a menos que sean clones. Eso es otra línea que va a ser más importante adelante para asegurar esa variedad de café. Entonces, por ahora nosotros hacemos esos análisis genéticos y les entregamos al que le interesa, pues, la información o semilla de lo que tenemos por ahora a productores que quieran sembrar esas variedades.
Y pues la recomendación al Catie, que tienen toda la certeza de que sí son pues las variedades que dicen ser. Solo quería hacer un comentario y después vamos a escuchar la pregunta de Paula. Les quería comentar que, por ejemplo, en UC Davis, en mi formación de winemaker, una de las clases era poder identificar 40 diferentes variedades de uvas por las hojas. Ni tenían el fruto. Entonces teníamos, para graduar, como una de las clases era poder ver las hojas y por las características del tamaño, como el patrón de las De venas. las venas. Sí, como 10 diferentes características de las hojas y poder identificar, porque siempre tenemos ese problema que uno dice que es un Pinot Noir, pero no es. Entonces, en el vino está mucho más desarrollado para poder, cada uno, o sea, cualquiera puede conocer esas características y después identificar las variedades solo por ojo. Pero creo que en el café debe ser más difícil por lo que estabas mencionando, Diana, que hay esa que entre más generaciones empieza a cambiar, como ese drift, y que no, si no es un Ujú. clon, no es exactamente igual. Entonces creo que las hojas del café va a ser más difícil hacer eso, pero creo que podríamos lograr llegar a algo así, como poder identificar visual en una manera más fácil y no siempre depender de la genética o de esos análisis costosos. No sé qué opinas. Por ejemplo, trabajos de investigación acerca de eso, lo que dices, no hay mucho en café. En este catálogo de variedades que tiene esta organización, sale, por ejemplo, podemos empezar a identificar el brote de la flor, perdón, de la hoja, qué color es, si es verde claro, si es bronce, si es verde oscuro, entonces más o menos por ahí puedes empezar. Quería preguntarles lo que decías de que los catimones son muy demandantes como de alimentación, como de fertilizantes y así. ¿Esos son como todos los catimones en general? O sea, los marsellesas, todos esos también. Casi todos son así demandantes porque además de su resistencia les dan una característica de alto rendimiento. Entonces, cuando una variedad es de alto rendimiento, ya te dice necesitas darle alimento o que tu suelo sea muy nutrido, muy rico para que puedas pues, nutrir las necesidades. Pero sí, casi todos los catimores, sarchimores, inclusive necesitan bastante fertilización o un suelo muy rico. Diana, yo tengo una pregunta es en ese camino de suelos muy nutridos. ¿Has visto una finca donde no es necesario fertilizar? O sea, tenemos unas ideas que el suelo donde hay mucha actividad de volcanes, así como tenemos en Guatemala, que tenemos la ceniza del volcán que siempre está cayendo en la finca. Hay como este mito que tenemos el suelo muy nutrido y no tenemos que hacer nada. Pero para mí parece que no es el café demanda mucha nutrición, ¿verdad? O hay casos donde sí se puede hacer como demasiado orgánico y sin tocar. Mira, la experiencia que tengo acá en México me descrestó muchísimo. Aquí los productores son orgánicos no por vocación, sino por necesidad. No hay recursos económicos para que ellos puedan fertilizar sus cafetales. Entonces lo dejan ahí y la naturaleza hace lo suyo. Sí son suelos muy buenos, eh, tienen una capa de materia orgánica muy importante. Todos los cafetales, la mayoría de los con los que yo trabajo están bajo sombra de chalum. Entonces, el chalum le aporta nitrógeno y aparte toda la hojarasca de los árboles, entonces le aporta muchísimo al suelo y no fertilizan. Ninguno fertiliza acá. Muy poco con la cáscara de café, entonces medio la compostan, bueno, dejan que se enfríe, sí la compostan. No es la mejor composta, pero sí. Y se la regresan al café, pero pues la cáscara no alcanza para todos. Em, el tema de lo que yo vi en Guatemala cuando fui, y me acordaba mucho de que decían, sí, son suelos con cenizas volcánicas. Pero recordaba una charla cuando fui a un volcán que me decían que sí son suelos muy ricos, pueden lograrlo ser, pero necesitan evolucionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos suelos de ahí de Guatemala deben tener un alto contenido de fósforo que no se encuentra en otro suelo, ¿no? En los otros suelos el fósforo está muy retenido por muchas cosas, por muchos procesos como los coloides del suelo, como que se amarran ahí y es difícil de que se suelten.
en Guatemala debe estar disponible para las plantas para que tomen lo que quieran. Sin embargo, son suelos que necesitan llevar un proceso de evolución. Entonces, por lo tanto, los demás nutrientes se retienen. Entonces, ahí es donde el productor necesita ponerle algo de abono. Los suelos necesitan tener vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo una importante cantidad de materia orgánica viva, voy a llamarlo así, pues puedo empezar a reconstruir la vitalidad del suelo, ¿no? Entonces, estamos aquí probando unos bioinsumos que estamos haciendo con microorganismos de montaña, que son fermentados, se le pone al suelo, se puede, o sea, de la misma naturaleza de la parcela del productor, se fermentan, se hacen unos preparados, puede ser líquido o sólido, y se le vuelve y se le pone a la parcela. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es aumentando la carga microbiológica que hay en el suelo. A la final son los microorganismos los que van a poner disponibles los nutrientes para las plantas, ¿no? Entonces estamos probando microorganismos de montaña en estado líquido, en estado sólido. Ya estamos haciéndolo en pequeñas parcelas de café. Empezamos con le decía ya a Franci la vez pasada, empecé con las más consentidas, que son las de la jardinería, ¿no? Las del jardín. Esas son súper quisquillosas, consentidas, entonces empezamos a probar estos productos con ellas. Estamos haciendo otro que es un biofrutas, es agarrar las frutas que hay en la parcela que se están dañando, que no recolectaron, las ponemos a fermentar con melaza y luego le ponemos fosfitos. Viene de la combustión de la cascarilla de café, del pergamino, en una combustión controlada, y eso ayuda a proteger la planta, a entregarle fósforo, calcio, desde otras maneras, y eso también se puede poner foliar. Pues, estamos viendo buenos resultados con eso. Hay otra que vamos a empezar a usar en nuestro vivero que se llama bambuxina. Es agarrar los brotes del bambú. El bambú es una planta de alto crecimiento y por lo tanto tiene un alto contenido de auxinas, que son la hormona que promueve el crecimiento. Entonces vamos a empezarlo a aplicar al vivero y empezar a medir qué tan rápido realmente crece la planta con las aplicaciones. Y esto es algo que el productor tiene en la finca, que no queremos empezar a introducir cosas de afuera, sino lo que tiene en la finca, y empiece a reducir los costos, pues, de insumos externos, ¿no? Yo soy una de las defensoras del suelo 100%, porque creo que ahí está la vida y está el patrimonio de un productor, ¿no? El día que no tenga suelo para sembrar o por cualquier cosa, ya se le acabó su finca. ¿Y cómo es que aíslan los microorganismos que están en la montaña? O sea, ¿cómo funciona ese proceso de llevárselos y reproducirlos? Mira, vamos al bosque que el productor tenga o donde él identifique que hay más vegetación nativa y natural, que él vea que conserva humedad. Rascamos un poco el suelo por encima y donde veamos, voy a decir así, como ostras de suelo con hojarasca que se vea blanco, esos son los microorganismos que nos llevamos. Entonces, caminamos por toda la parcela y vamos buscando esos lugares y vamos sacando. Luego los ponemos en fermentación con salvado de trigo, un poquito de melaza por un mes en un bote cerrado, y ya después pues empezamos a ver. Entonces todo el salvado de trigo se colonizó con esos microorganismos, los reproducimos prácticamente y después los ponemos en un bote con agua, también en un proceso de fermentación con melaza, para que se multipliquen y se vuelvan líquidos, ¿no? Entonces los puedes poner al suelo o a las hojas líquido y ya ahí estás activando la carga microbiana de las plantas. Así, Y Diana, así cuando, rápidamente lo conté. cuando dices una fermentación, ¿es como en un balde de 5 galones o es en un barril? ¿Qué tamaño? Usamos unos 200 litros de los azules, de 200 litros. Ahí lo hicimos. Hace poco hicimos uno con un productor que no tenía un bote, pues lo hicimos en una bolsa, ¿no? Entonces lo sellamos bien, lo cerramos bien y ahí empezó a fermentar, porque al final no es líquido, es sólido, ¿no? Solamente tiene salvado de trigo, el suelo, entonces algo de humedad, entonces lo cerramos y lo hicimos en una bolsa y le quedó maravilloso. La única forma de identificar que no le queda bien o así es el olor y que empiezas a ver hongos de otros colores como rojizos, naranja, esos siempre te van a alertar de que algo no está bien. Pero si están los amarillos, los blancos, esos son indicadores de que el proceso estuvo muy bien.
Y Eh, eh, después lo puedes diluir en como más agua y lo aplicas con una bomba o cómo lo hacen. Sí, sí, los que tienen bomba lo aplican en una bomba o si no, hacen un balde con agua y lo van poniendo así a cada planta, ¿no? La idea es que sea con una bomba porque puedes aplicar también foliar y como van microorganismos también de manera foliar, pues ayuda también a controlar algo de los patógenos que pueden haber en las hojas, como a proteger. ¿Y más o menos cuánto tiempo dejan esas fermentaciones? ¿Estamos hablando de una semana, un mes, 6 meses? ¿Cuál es el rango? El, el sólido lo haces a un mes. Y luego cuando lo pones en agua, también lo puedes dejar un mes, pero puedes empezar ya a sacar a los 15 días agua de esa, ¿no? Pones los microorganismos como si fuera un té. Entonces en un costal pones los microorganismos, lo amarras y lo pones a que se sumerja en el agua con melaza y ahí se va a colonizar el agua, ¿no? Se va a empezar. Y ya después pues puedo abrir el bote a los 15 días, un mes y ya puedo empezar a aplicar. Entonces digamos que todo el proceso podría durar 2 meses para que tú puedas aplicar tus microorganismos en montaña. Y pueden durar un año. O sea, si los preparé hoy, pero no lo logré aplicar todo para las plantas, entonces lo puedo almacenar ahí un año. Solamente lo estoy revisando que siga colonizado. Por ejemplo, la semana pasada nos tocó como re- activar otra vez unos que estaban ahí como dormidos, entonces le pusimos melaza, le pusimos un poquito de levadura y otra vez ya están otra vez activos los microorganismos ahí. Yo quisiera preguntarte, Diana, ¿cómo están manejando el tema de la roya ustedes allá? Porque, bueno, te preguntaba lo del oro azteca porque nosotros tenemos una parcela de oro azteca que estaba muy bonita. Duró bonita como 3 años dando muy buen café, con buena productividad, una buena calidad en taza, pero este año le pegó durísimo la roya. Y digo, sé que la roya pues es un hongo que muta, ¿no? Y se adapta, entonces digo, es como que ganas la carrera, pero ¿cómo lo están manejando ustedes también con esto que dices de la humedad y todo? ¿Qué manejo le están dando? Bueno, hacemos aplicaciones preventivas, ¿no? Entonces empezamos a ayudar a los árboles pues queremos empezar a aplicar con esto de los bioinsumos, lo que te decía de los fosfitos, roca fosfórica, eso ayuda bastante al café. Oxicloruro de cobre ayuda a prevenir. eh, con el tema de la sombra, entonces a clarear para que entre más aire. Y sobre todo una planta bien nutrida, ¿no? Hay productores que tienen Borbón acá, no les pega nada de roya. O sea, a mí me sorprenden esas plantas, son increíbles porque digo, no le hace nada, no le aplica nada al suelo, no tiene, claro, su suelo es súper fértil. Entonces, una planta bien nutrida se va a extender muchísimo de roya. Entonces, tal vez las condiciones de nutrición del suelo donde está el oro azteca no son las ideales o le falta, hay que ajustar y hay que trabajar el suelo probablemente. No sé, también la altura. Tendría que tener como más datos para poder dar como... Pero sí creo que una planta bien nutrida ayuda bastante. Diana, no sé si nos puedes compartir algunos prácticos consejos si un productor todavía no está manejando su pulpa, si la está dejando así, aplicándola directamente, si hay algunos protocolos. Sí, importante que esté cubierta de que no le llegue el agua, por ejemplo, si llueve, entonces que esté cubierta. Le podemos poner cal para que deje de oler feo, dejarla ahí un tiempo que empiece como a calentarse y una vez empiece a calentarse, que eso va a ser muy rápido, empezar a mover. Si la tienen en un lugar donde siguen despulpando y va a caer más agua, pues empezar a moverla, juntarla, hacer una montaña y empezar a moverla para que se empiece a oxigenar un poco. Y ya cuando esté un poco más fría, pues dejarla quieta para que el proceso de descomposición se haga solo. Aquí podemos aplicar microorganismos de montaña que van a ayudar a descomponer esa pulpa o lo otro es ponérselo a las lombrices, que ellas son muy buenas haciendo descomposición y haciendo abono, ¿no? Bueno, Diana, muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento y sobre todo estos pequeños consejos prácticos que seguro van a servir mucho a los productores que nos escuchan. Con mucho gusto y pues dispuesta a seguir
aquí en esta conversación para que todos cada vez aprendamos más de café. Gracias a ustedes por la invitación. Como les mencioné inicialmente, estos 30 minutos hacen parte de una conversación por más de una hora que tuvimos en Discord. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de nuestra comunidad y tener acceso a la conversación completa, pero también unirse a nuestros próximos conversatorios. Puedes escribirnos por correo electrónico o también puedes suscribirte para recibir correos ocasionales con contenido informativo ingresando a la página web luxia.coffee, luxia.coffee. Allí también encontrarás información y videos sobre la microbiología del café. Un nuevo campamento de fermentación está programado. Se realizará del 9 al 13 de diciembre de 2024 en Antigua, Guatemala. Si quieres más información, escríbenos a info.luxiacoffee@gmail.com. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Muchas gracias, Franci. Chao pues. Chao pues.